En marco de la primera jornada de conferencias internacionales de psicología clínica, educativa y empresarial Perú 2020, continuamos con la novena conferencia, Violencia y vulneración de derechos en niños y adolescentes en tiempos de pandemia. Damos la bienvenida a la ponente, la psicóloga María Fernanda Vera Jurado. Ella es psicóloga clínica, psicóloga del Centro Diurno para Adultos Mayores desde 2019 hasta la actualidad. Sin más que decir, le damos el pase a la ponente María Fernanda. Hola, buenas tardes con todos y todas. Un gusto compartir esta tarde con ustedes. Vamos a conversar un poquito sobre vulneración de derechos en niños, niñas, adolescentes durante pandemia. Cuando la violencia y el COVID-19 amenazan a niños, niñas y adolescentes, la respuesta está en manos de los individuos y comunidades. La pandemia de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, está teniendo una dimensión sin precedentes para la mayoría de los seres humanos. Los niños, niñas y adolescentes son sin duda un grupo fuertemente afectado por la pérdida de su ritmo de vida habitual, que está alertado por la cuarentena. No asisten a clases, no pueden ir a parques y lugares de esparcimiento. No hacen deporte y el visitar a sus familiares y amigos es no solamente difícil, sino insensato. Especialmente la afectación sanitaria en los más pequeños está todavía descubriéndose. Pero el hogar puede ser el lugar más violento y peligroso para miles de niños, niñas y adolescentes. El confinamiento obligatorio los ha puesto en una situación de aún mayor vulnerabilidad a manos de su propia familia y su entorno más cercano, es decir, de quienes deberían de amarlos y protegerlos. Aquí, como podrán ver, tenemos los tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia de género, violencia por negligencia. Son 5 grandes tipos de violencia, ¿verdad? Obviamente que dentro de los tipos de violencia que tenemos aquí, que estamos mostrando en nuestras diapositivas, también existen otras, pero que están implícitas en cada uno de este tipo de violencia, ¿verdad? Durante el aislamiento, niños, niñas y adolescentes están propensos a ser víctimas de violencia en cualquiera de sus principios. Se ven en la obligación a permanecer 24/7 junto a quienes vulneran sus derechos. Con el cierre de las escuelas y las limitaciones para acceder a servicios de salud, los profesores y personales de salud tienen menos posibilidades de identificar signos de maltrato y denunciarlos. Como ustedes sabrán, una de las partes principales para hacer este tipo de denuncias y que son las personas que también identifican cuando un niño está siendo violentado, son los profesores y el área de orientación psicológica que existen dentro de los centros educativos, ¿verdad? Entonces, ahora con el confinamiento y por lo que no pueden los niños acceder a ir a clases, algunos de los profesores que estaban ellos a cargo también de observar este tipo de cambios, no pueden realizar este tipo de denuncias, no pueden identificar los signos de maltratos que pueden estar causando o pueden estar pasando algunos de nuestros niños. La violencia sexual. La violencia sexual es todo comportamiento hacia un niño, niña, adolescente, con la intención de estimular sexualmente al agresor o la víctima. Incluye, pero no se limita, el contacto físico. Es una vulneración al derecho a estar protegido contra
la violencia al ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Por qué esto afecta tanto a nuestros niños, niñas, adolescentes y por qué nosotros ahorita hemos tomado la iniciativa de conversar un poco y dialogar sobre la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes? Sí escuchan, ¿verdad? Hola. Sí, psicóloga, todo bien. Ya. ¿Por qué? Porque como podemos darnos cuenta, dentro del confinamiento, ¿verdad? Durante la etapa de pandemia, nuestros niños permanecen dentro del hogar y es aquí donde están en el entorno donde pueden estar siendo violentados, ya sea física, sexualmente. Entonces, el 90% de los niños ¿qué tan grave es el abuso sexual? El abuso sexual infantil ocurre con más frecuencia de lo que se piensa. Se estima que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres y de cada 8 hombres sufren algún tipo de abuso sexual. A veces pensamos que solamente el abuso sexual ocurre en las niñas y dejamos a un lado lo importante que es identificar cuando nuestros niños también están siendo violentados. Creemos que solamente esto ocurre en las mujeres y no es así. También ocurre en nuestros niños. Este tipo de violencia sexual, de abuso sexual, ocurre incluso antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, estos estimativos se quedan muy cortos para describir la realidad, ya que de todos los casos de violencia sexual, aproximadamente el 95% no llegan al conocimiento de las autoridades. ¿Por qué no llegan? Porque existe un subregistro de todo esto, ¿verdad? Primero, ¿por qué? Porque no se denuncia por temor, no se denuncia también porque no conocemos a dónde o a qué identidades podemos llegar para hacer la denuncia. No se denuncia por vergüenza. Recordemos que la violencia de todo tipo no solamente se da en las clases social bajas, se da en todo tipo de clase social. En todo el mundo existe este tipo de violencias. Y aquí les tengo una imagen de cómo saber si una niña o un niño está siendo víctima de abuso sexual. Pero hay que recordar algo, que la presencia de alguno de estas señales no indica o no garantiza directamente que el niño o la niña está siendo víctima de abuso sexual. Sin embargo, sí nos da una alerta sobre su posible ocurrencia de responsabilidad de adultos que deben de indagar y buscar ayuda si encuentran este tipo de señales, ¿verdad? Si ves alguna señal de estas, como es la infección o flujo vaginal, infecciones urinarias repetidas, infecciones de transmisión sexual, falta de control de esfínteres, es decir, el niño o niña orina o defeca en sus pantalones sin importar dónde se encuentra, enrojecimiento, moretones, rasguños, heridas o sangrado en el área genital o anal, lesiones en cuello, boca, senos, nalgas, bajo abdomen o músculos, ropa interior manchada o rota sin causa conocida, dificultad de caminar o sentarse. También otra de las señales es el embarazo, la actividad sexual inapropiada, expresiones sexuales con otras personas. A veces nosotros podemos identificar esto que es las expresiones sexuales con otras personas cuando los niños al momento de jugar con otro niño lo realizan, o sea, como que están exponiendo lo que está pasando. Y es una forma de identificar si el niño o la niña está siendo violentada sexualmente. La tristeza permanente, la agresividad, no le entusiasma nada, las pesadillas y no duerme bien. Si un niño o niña te dice que es víctima de abuso sexual, lo primero que debemos de hacer es creerle, buscar ayuda y no quedarnos callados. Lo que debemos de hacer es denunciar directamente
este tipo de abuso. No necesariamente para nosotros poder identificar o tener un tipo de alerta para saber si un niño está siendo violentado sexualmente, no necesariamente tenemos que cumplir todas las señales que les dije. Esto es como un indicador para tener alertas nosotros como adultos, las personas como los profesionales que se encuentran escuchando también esta ponencia, para tener como alerta de cuándo nosotros podemos identificar si un niño está siendo violentado sexualmente. Las medidas de autoprotección en niños, niñas y adolescentes. Como todo es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? La autoprotección es la capacidad que puede ser desarrollada por los niños, niñas y adolescentes para evitar o disminuir situaciones de riesgo emocional, físico o sexual, capaces de producirles un trauma psíquico o perturbaciones psicológicas duraderas. Y se podría agregar traumas físicos. Ejemplos: mi espacio personal, personas de confianza y ruta de denuncias. Las personas de confianza. Nosotros podemos ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes a generar un círculo de confianza y nosotros también conocer. Primero, ¿cómo podemos hacer? Tenemos los 5 manos, ¿verdad? Ponemos los 5 dedos, perdón, los 5 dedos. En estos 5 dedos nosotros vamos a ir enumerando, ¿verdad? A cada uno de las personas que están alrededor del niño o niña. ¿Cómo lo hacemos? De los niños de 6 a 12 años, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos con esta parte en donde el niño va a nombrar a la persona con la que tiene mayor confianza. Ya puede ser el tío, la tía, el hermano, el papá, ¿verdad? Va nombrando. Luego vamos con el siguiente, que es el que está más cercano. Y así vamos rotando cada uno de nosotros para ir identificando cuándo y con quién puede confiar el niño. Las rutas de denuncia debemos de conocerlas. Cuando la persona está siendo violentada, el niño está siendo violentado sexualmente, debemos de ir directamente a la fiscalía a poner la denuncia. No quedarnos callados. Es lo principal que debemos de hacer, no quedarnos callados. El espacio personal también es importante. El niño que tiene que saber, el niño o la niña, tiene que saber que el cuerpo es suyo, que debe de cuidar de su cuerpo y que nadie, absolutamente nadie, puede tocar sus partes privadas, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestros niños también para que puedan tener esta parte del espacio personal, ¿verdad? Enseñarles desde muy pequeños, ¿verdad? Los nombres directamente de las partes privadas, que es el pene, la vagina, para que ellos puedan identificar, ¿verdad? Y hacer una diferencia de cuando un niño está siendo violentado. Debemos de enseñarles a nuestros niños a que su cuerpo le pertenece, a reconocer y expresar sentimientos. Debemos también de que nuestros niños conozcan cuando están siendo víctimas de violencia, que nuestros niños identifiquen situaciones de riesgos. Debemos de enseñarles a nuestros niños a decir no, a correr y buscar ayuda. A diferenciar. Una parte importante también es el diferenciar cuando un secreto es bueno y cuando un secreto es malo. Un secreto es bueno cuando mi mamá o mi papá le quiere hacer una sorpresa por el cumpleaños a mi papá o a mi mamá o a mi abuelito. Cuando un secreto es malo, cuando me incomoda, cuando siento temor, cuando me causa molestia y me causa vergüenza. Violencia física
Es una invasión del espacio físico de la otra persona y puede hacerse de dos maneras. Una es el contacto directo con el cuerpo de la otra persona mediante golpes, empujones y jalones. Y la otra manera es limitar sus movimientos encerrándolo, provocándole lesiones con armas de fuego. Cuando el niño, la niña adolescente está dentro del hogar y la persona que quiere obviamente violentarla físicamente no deja salir de la casa, permanece dentro de la casa, no la deja que mantenga ningún tipo de relación con ninguna otra persona. ¿Y el temor a qué? A que el niño, la niña, adolescente que está siendo violentado pueda dar a conocer estos tipos de violencias, ¿verdad?, que existen dentro del hogar. Descargan el estrés. Ahorita en época de pandemia es muy importante darnos cuenta e identificar no solamente la mamá o el papá, sino la persona que convive con el niño. ¿Por qué debemos darnos cuenta de cuando un niño está siendo violentado? Porque, por ejemplo, nosotros ahorita en época de pandemia estamos pasando por etapas de estrés, de ansiedad, de angustia, ya sea por problemas económicos, problemas dentro de nuestro trabajo. ¿Y qué hacemos? Lo descargamos, toda esa frustración, todo ese estrés, ansiedad que estamos pasando por época de pandemia, por el confinamiento que estamos pasando, descargamos toda esta violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Y son ellos los que están pasando una parte muy difícil también. Pensamos que nuestros niños, niñas y adolescentes no sufren depresión, no sufren ansiedad. Todos nuestros niños también pasan por esta etapa. Y ellos también en esta etapa de confinamiento la están pasando. Como hablábamos de violencia física, también tiene un impacto directo en el cuerpo de la víctima, aunque el espacio emocional es el que más sufre, a excepción lógicamente de que la agresión que produce se puede producir hasta incluso la muerte. Uso de la violencia física como recurso de formación. Es el momento de desmitificar que la violencia física es el mejor recurso para garantizar la formación académica y o moral de un niño, niña, adolescente. ¿Por qué decimos esto? No sé si ustedes se podrán haber dado cuenta o haber escuchado que dicen que el mejor remedio para formar a un niño o una niña es golpeando, es el cinturón. He escuchado muchas veces que ahora en las escuelas, no, es que el niño es malcriado porque ahora no le permiten que la profesora lo agreda. No, que el niño es malcriado porque la mamá no le pega. No necesariamente tenemos que llegar a la violencia física para nosotros poder corregir a un niño. El niño no solamente aprende por las palabras que uno le dice. El niño aprende observando. La mayor parte de lo que nuestros niños son es por medio de la observación y depende mucho de eso. Lamentablemente, la violencia física está normalizada y hasta en ciertos lugares justificada el uso de la violencia física disfrazada de costumbre para garantizar el cumplimiento de una instrucción presentada. Pero existe, no sé si ustedes tendrán un recuerdo grato de que si alguna vez fueron golpeados, por ejemplo, con un cinturón. ¿Ustedes creen que es grato ese recuerdo de que cuando algún niño o niña ha sido violentado? No, ¿verdad? No es grato, no es grato. La formación de nuestros niños, niñas y adolescentes no deben de ser direccionadas por la violencia física, ¿verdad? Debemos de buscar medidas para saber llegar a nuestros niños, no necesariamente la violencia física. Para mí es importante la comunicación dentro del hogar, la comunicación que debe de existir dentro de mamá y papá y llegar a un acuerdo de cómo formar a nuestros niños. Pero no solamente es de mamá y papá, sino el núcleo que rodea al niño o niña, ¿verdad? Porque todo esto involucra también a lo que es la parte
de la escuela, en todo el entorno en el que se relaciona el niño. La violencia psicológica, que es muy importante como todos los tipos de violencias que nosotros tenemos que abarcar. Nosotros, las personas que trabajamos en lo que es el área de la salud mental, las personas que, y no solamente personas que trabajan en el área de salud mental, sino los padres, madres que viven con sus niños, deben de saber cómo identificar, cómo conllevar, cómo llevar un diálogo de forma asertiva dentro de nuestros hogares. Violencia psicológica. Se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre la persona. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal a otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que busca desvalorizar a otro individuo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, cuando nosotros escuchamos que están siendo violentados psicológicamente en la parte de que nosotros desvalorizamos a nuestros niños, ¿cuándo podemos identificar? Cuando nosotros desvalorizamos el trabajo que un niño hace. Esto no solamente pasa dentro de los hogares, pasa en la escuela. Cuando en la escuela se desvaloriza el dibujo, la creatividad de algún niño. Si el niño, por más que no sepa dibujar, intenta realizar a través de sus destrezas, realizar un dibujo, pero la profesora le dice, no, que está mal, o le pone un 0, o le dice, o le pone esas orejas de burro que antes se ponían, que espero que aún no se siga pasando esto en ciertos centros educativos, pero que les ponían orejas de burro, o les cantaban las canciones estas que incluso afectaban psicológicamente a los niños. Entonces desvalorizaban de forma verbal, y no solamente verbal, sino calificativamente y cualitativamente, porque les ponían directamente el 0 porque no, está mal. Los ponían, incluso los exponen. En las escuelas pasa esto, exponen al niño ante los demás compañeros para que sean sinónimo de burla. Y aquí ya está existiendo una violencia psicológica. El preguntarles a los compañeros, ¿saben qué? Juan, ¿verdad que Juan no sabe leer, no sabe escribir? Eso ya es una violencia psicológica. Y lo peor es que exponen a los niños ante los demás compañeros y no se están dando cuenta de que esto está afectando no solamente la niñez, está afectando el futuro de ese niño. No solamente, como decía anteriormente, de que pasa esto dentro de la escuela, también pasa en la casa, cuando nosotros como padres comparamos también a nuestros niños con el hijito de la vecina, con el hijo de mi amiga, con el hijo, le decimos, no, es que mi hijo, el hijo de la doctora tal, el hijo de la doctora ya es profesional y tú no eres nadie. Entonces, todas esas son desvalorizaciones, porque no solamente existe valorización en niños, niñas, también en los adolescentes. Cuando también les hablamos de esas formas y los comparamos, hacemos comparaciones que incluso no a muchos les gusta. Debemos de buscar comunicación asertiva con nuestros niños, niñas y adolescentes, tratando de evitar que exista esta agresión, esta violencia psicológica. Al momento de nosotros decirles a nuestros niños, niñas, adolescentes que no sirven, que no valen, que no tienen futuro, nosotros mismos estamos influenciando en el desarrollo y incluso en la formación de nuestros niños. ¿Para qué? Para que, no, mi mamá como dice que yo no valgo, que no sirvo, que no puedo hacer nada, al que nosotros le decimos a nuestros niños, no puedes hacerlo, nosotros ya nos involucramos en esa parte psicológica, en desmotivar al niño y que él crea que no lo puede hacer. Yo les aseguro que si nosotros nos involucramos en el desarrollo
psicoeducativo, psicoemocional de nuestros niños, niñas y adolescentes, al decirle, cuando el niño dice, no, mami, es que yo no sé dibujar. No, tú sí lo puedes lograr, lo puedes hacer, inténtalo, vamos, yo te ayudo, vamos a buscar técnicas, busquemos en internet, ahorita que utilizamos bastante y que no podemos tampoco verle como todo lo negativo a las redes sociales, porque también nos ha ayudado muchísimo, ¿verdad? A la interacción entre nosotros, porque nosotros somos personas sociables. Entonces, nos ayudó bastante la tecnología, el teléfono, la computadora. Entonces, buscar formas en cómo mi niño pueda ayudar a esas destrezas, ayudar a la motricidad fina, motricidad gruesa de nuestros niños y niñas. Entonces, no decirles no puedes, sino incentivarlos a que ellos sí lo puedan lograr. ¿Por qué? Porque si nosotros motivamos a nuestros niños a que lo puedan hacer, les aseguro que van a crecer jóvenes y profesionales que cuando tengan adversidades en el campo laboral o en su vida cotidiana, van a poder sobrellevar todo este tipo de situaciones que se van presentando. Van a generar resiliencia. Hay una parte importante en nuestra vida que se llama resiliencia, que es la capacidad para conllevar y saber direccionar y conllevar todas las adversidades que se nos presentan. Nosotros debemos de ir incentivando, ir formando desde muy pequeños a nuestros niños. ¿Por qué? Porque cuando existe, regresando a la violencia física, si dentro del hogar existe violencia física, ¿qué vamos a crear en nosotros niños? Va a seguir un círculo vicioso en el que si el papá violenta a la mamá, también, así sea física, psicológica, ¿verdad? También va a generar esto en el niño. ¿Y qué va a pasar? Vamos a crear y a crear un joven o un futuro papá o futuro esposo agresor, violento, una persona que no va a hacer un aporte para su hogar significativamente. Entonces, si el niño o la niña ve agresión física dentro del hogar, obviamente va a existir esto, el patrón se va a seguir repitiendo. Es como, hablábamos también una vez de patrones culturales y esto es, van creando esos patrones de que si mi papá le pegaba, mi mamá o mi papá, porque no hay que también separar eso, de que no solamente existe violencia de la mamá, del papá a la mamá, sino también de la mamá al papá, ¿verdad? Entonces, puede que exista en menor grado, pero existe este tipo de violencias, ¿verdad? Dentro de los hogares. Entonces, como el niño va a ver que existe violencia física, violencia psicológica, va a haber gritos, no puede solamente que exista el momento de agredir físicamente, pero existe la violencia psicológica en el que el papá o la mamá le grita a la persona con la que conviven, entonces el niño va a crear esto como que fuera normal, lo va a normalizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros dentro de nuestros hogares? Es tratar de desaprender este tipo de culturas que nos hemos venido teniendo, de que la persona que grita más es la que tiene mayor prioridad y la que manda dentro del hogar. Y no es así. Para que exista una mejor convivencia y que exista una mejor vida y una mejor calidad de vida para nuestros niños, debemos de ir nosotros cambiando todos estos roles, de que solamente la mamá hace o el papá trabaja. Todo esto involucra ¿y por qué les traigo a colación esto de cambiar roles? Porque en realidad la violencia física, psicológica también trae consigo esto, de que solamente el papá es el único que puede gritar en la casa, puede tomar decisiones, pero la mamá no, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir hablando más adelante porque tenemos la violencia de género. ¿Cuáles son los síntomas de alertas, verdad? Ante lo que es la violencia psicológica. Pues está la irritabilidad, la apatía, la baja autoestima, sentimientos de vergüenza y culpa, inseguridad, estrés, ansiedad, estado de ánimo deprimido, alteraciones de los patrones de sueño y la inseguridad, que es lo que yo les decía anteriormente, un niño que
vive en un hogar o que está rodeado de violencia física, psicológica principalmente también, ¿no? Va a crecer con inseguridad, no va a crear esa parte de ser él el que tome las decisiones. Y ahí estamos involucrando también la parte de la violencia sexual, que también lo estamos viendo, ¿verdad? Porque no va a estar seguro de sí mismo en decir no cuando alguien está violentando sexualmente. La violencia por negligencia consiste en negar a niños, niñas, adolescentes cosas que les son esenciales o necesidades básicas. Incluye, pero no se limita a la falta o privación intencionada o no de satisfacción de las necesidades principales del niño, ya sean físicas, médicas, educativas y emocionales, por parte del adulto tutor o tutores responsables ante la ley. La violencia por negligencia es la más común, pero la menos denunciada. ¿Por qué es la más común y menos denunciada? Porque es el resultado de una compleja combinación de factores individuales, familiares y sociales. Ser madre o padre soltero, ser pobre, tener problemas con las drogas o el abuso de alcohol o trastornos mentales. Obviamente que si yo soy una persona con problemas de abuso de alcohol o consumo de drogas, no voy a ser yo misma la persona que se va a denunciar, ¿verdad? Entonces, como un trastorno de la personalidad o baja autoestima puede hacer que el progenitor sea más propenso a ser negligente con el menor o a maltratarlo. Como les decía anteriormente, la frustración, la ansiedad, el estrés, todo lo que estamos pasando ahorita en época de pandemia, con el confinamiento, el no saber cómo obtener recursos económicos, la carga laboral del trabajo, porque muchas veces decimos, no, es que estamos trabajando dentro de casa y dentro de casa no se trabaja mucho y es algo que no es así, se trabaja más, ¿verdad? Entonces, y ahí comenzamos también a violentar a nuestros niños. Por ejemplo, el que también pasa en nuestros hogares, como tenemos esa carga laboral y que estamos preocupados porque ahorita en época de pandemia está habiendo demasiado desempleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en nuestro hogar? Queremos tratar de cuidar nuestro trabajo y por cuidar nuestro trabajo estamos dejando a un lado el cuidado de nuestros niños. Estoy hablando por teléfono y mi hijo viene y me dice algo que es de suma importancia, pero como estoy hablando con mi jefe y no puedo dejar a mi jefe porque si no me bota del trabajo, le digo, no molestes, ahorita no, más tarde conversamos. Entonces, ahí ya estamos pasando por esta parte, ¿verdad? Entonces, o cuando ya terminamos la parte de nuestra parte laboral, el trabajo, y llega la noche, nuestro hijo se acerca a abrazarnos, a conversar con nosotros, ¿qué decimos? No, ahorita estoy cansado. Entonces nuestro hijo, nuestro niño, niña, incluso los adolescentes se preguntan, ¿cuándo hay tiempo para mí? Y ahí es donde nosotros estamos dejando a un lado lo importante, el darnos cuenta de que nosotros debemos de darles, aunque sea unos minutos de nuestro tiempo. Yo les aseguro que el sentarnos, aunque sea unos 5 minutos, y escucharles, así sea que ellos hablen de lo que vieron ayer o de lo que vieron por televisión, para ellos va a ser de suma importancia. Porque ellos se van a sentir importantes, porque ellos van a sentir, para mi mamá y mi papá es importante que yo les comente todo. ¿Y qué vamos a obtener con esto? Que nuestros hijos tengan confianza, incluso en venirnos a contar todo lo que les pase. El que se están siendo violentados física, sexualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos generando ese círculo de confianza. El círculo de confianza es importante generarlo, que más adelante les voy a dar una breve información de cómo podemos generar ese círculo de confianza, ¿verdad? Pero esta es una parte importante, dedicarle aunque sea 5 minutos de nuestro tiempo a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Además, los adultos que sufrieron maltrato físico o abuso sexual cuando eran niños son más propensos a maltratar a sus propios hijos o a abusar de ellos. La negligencia se identifica con una frecuencia 12 veces mayor entre los menores que viven en la pobreza frente a los que no. Pero también existen casos en los que las personas con estratos económicos más altos también sufren este tipo, ¿verdad? Como les decía anteriormente, los tipos de violencia no ven ningún tipo de estratos económicos. Puede ser altos, bajos y pasa. Incluso en los estratos más altos existe la parte de la negligencia. ¿Por qué negligencia en ellos? ¿Por qué? Porque ellos pueden saber que están pasando este tipo de violencia psicológica, física, sexual, dentro de sus hogares, que el papá, la mamá, el tío, el abuelo, la abuela, cualquier persona, así sea hasta el jefe, está violentando a su niño, niña, adolescente, pero calla. Ahí estamos cayendo en negligencia. El que nosotros que nos quedamos callados, el que no comuniquemos y no busquemos ayuda y denunciemos directamente cuando un niño está siendo violentado. Si yo sé que el vecino de al lado está violando a su hija, no debemos de quedarnos callados. Y esto no solamente pasa dentro de nuestros hogares o alrededor en nuestro entorno, como es la vecindad, como es la ciudadela. No, pasa incluso en las instituciones. ¿Por qué digo en las instituciones? Porque muchas veces las personas que son garantes de derechos prefieren quedarse callados. ¿Por qué? Para no hacer el trámite, para no hacer todo el papeleo que lleva el hacer esta denuncia de violencia o tipos de violencia que están siendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso también es negligencia, el callar, el que las personas que son garantes de derecho, ya sean hospitales, ya sean fiscales, jueces, juntas cantonales, juntas de protección de derechos, por el simple hecho de que yo no quiera realizar todo el papeleo y decir, porque me viene una persona, supongamos, trabajo en el Ministerio de Salud Pública, viene una persona que trabaja en el Ministerio mismo de Salud Pública y yo soy la directora de ese hospital, viene y me comenta de que está pasando esto con algún niño, y yo le digo, no hagas eso, porque en realidad eso es meterte a hacer tremendo papeleo. Entonces, desde ahí estamos cayendo en negligencia, y lo peor es que estamos cayendo y permitiendo que la violencia sexual, física, psicológica siga avanzando. Y no debemos de permitir, no solamente los trabajadores, entidades públicas o garantes de derechos, no, todos nosotros como personas debemos de ser conscientes de que debemos de poner un alto ante todas estas situaciones que estamos pasando. Si nosotros no ponemos un alto desde nuestros hogares, cuando nos enteramos que mi hijo está siendo violentado sexualmente, está siendo abusado por el tío o la tía, no, porque es mi hermano, no lo voy a denunciar. Desde ahí estamos cayendo en negligencia. Debemos de comunicar, debemos denunciar, no quedarnos callados. Nosotros como profesionales en la salud mental debemos también, no solamente identificar y sí, bueno, identificamos y ya pasó. No, nosotros debemos de dar a conocer y hacer incidencia en el papá o la mamá que identificó este tipo de abusos para que vaya a generar la denuncia, ¿verdad? Debemos de ser conscientes de eso, que debemos de partir desde nosotros mismos para que ya no exista más violencia. La violencia de género, que es lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? La violencia de género es cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres. Pero como les decía, no solamente existe de los hombres sobre las mujeres, sino también de las mujeres sobre los hombres, ¿verdad? Que tengan o puedan tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico.
incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal, ¿verdad? También esto existe dentro de nuestros trabajos, ¿verdad? Dentro de todo el ámbito que nosotros nos relacionemos. Todo este tipo de violencia de género existe. Quiero enfatizar algo que es muy importante. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos también, por ejemplo, cuando tenemos dentro de nuestros hogares la pareja, el niño, la niña. Tengo un hijo, tengo una hija, pero como es niña, ¿qué yo hago? A mi niña solamente le compro cosas de niña, cositas rosadas, le compro cosas, o sea, juegos que son utensilios de cocina. Le digo, no, es que tú como eres niña, tú tienes que lavar y trapear. El niño no, el niño tiene que irse a jugar, ver televisión y jugar pelota. Y si la niña o el niño está jugando, la niña está jugando pelota, vulgarmente le decimos es machona o es lesbiana, marimacha, o sea, le decimos vulgarmente de esa forma, ¿verdad? Ahora, y dentro de los hogares es donde incluso existe más este tipo de violencia de género. ¿Por qué? Porque como estamos en confinamiento, ¿verdad? ¿Qué le dejamos? Toda la carga dentro del hogar a la niña. La niña tiene que lavar los platos porque el niño no. El niño no puede lavar los platos porque es hombre, ¿verdad? O el esposo está trabajando con el teletrabajo y la esposa también tiene teletrabajo. ¿Y qué pasa? Ella es la única que tiene que estar en teletrabajo, lavar, cocinar, planchar y atender las clases del niño porque ella es mujer. ¿Y qué está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes? Todo esto lo están aprendiendo y lo están haciendo parte de su vida, o sea, lo están normalizando. Y al momento en que nuestros niños, niñas y adolescentes van creciendo, lo ven tan normal que si alguien está vulnerando sus derechos, ellos no van a saber cómo identificar ni cómo defenderse. Por eso es que en muchos casos existe el femicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer tiene que quedarse callada y soportar cualquier tipo de maltrato. ¿Por qué? Porque eso está pasando por todo esto de la cultura, cómo nos han enseñado de que la mujer es de casa y que en Ecuador, aquí se dice que aunque pegue mate, marido es. Y no es así. Todos tenemos derechos y todos tenemos derechos por igual. Si la mamá trabaja y el papá trabaja, no es que te estoy ayudando, es compartiendo responsabilidades dentro del hogar, ¿verdad? Eso es un micromachismo. Eso es un micromachismo. Entonces, desde ahí nosotros, desde nuestros hogares, vamos a ir incorporándoles este tipo de formas educativas a nuestros niños y niñas. A que, por ejemplo, el niño también tiene que respetar a la niña. A veces los padres les damos prioridad a los niños y les decimos a la niña, es que tú tienes que hacer todo lo que dice tu hermano. Y nos fijamos en la palabra, tú tienes que hacer todo lo que dice tu hermano. Si no se habrán dado cuenta, la violencia y abuso sexual también existe del hermano hacia la hermana, ¿verdad? Y cuando le dices a tu hija, tienes que hacer todo lo que dice tu hermano, ¿qué hace la niña? Mi mamá me dijo que todo lo que mi hermano me dice lo tengo que hacer. Entonces, ella va a ver normal, aunque para ella va a ser horroroso, va a ser vergonzoso, va a ser un momento tan feo, tan aterrador, pero ella va a ver normal que el hermano está abusando sexualmente de ella. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestros hogares hemos dicho de que como es tu hermano, tienes que hacerle caso a todo lo que él te diga. ¿Y qué pasa? El hermano le dice, mi mamá dijo que tienes que hacer todo lo que te diga y tú lo vas a hacer. Y eso está pasando en nuestros hogares, y más ahora en este confinamiento, porque si nos podemos dar cuenta, hay algunos hogares en los que el niño o la niña se quedan solos con el hermanito mayor y la niña que es menor. Y los padres, porque les toca salir a trabajar y buscar obviamente los recursos económicos, el dinero,
los dejan solos. Entonces, y nosotros no nos estamos percatando de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque directamente llegamos a la casa cansados, sí, agotados, obviamente, y es verdad, pero démonos ese tiempo para identificar, para observar y poner en acción nuestros 6 sentidos. ¿Y por qué digo 6? Porque más adelante les voy a conversar sobre los 6 sentidos. Las mujeres, por el hecho de serlo, muchas veces son consideradas inferiores y deben continuar en una posición de subordinación. Es una práctica muy presente en todos los estratos sociales y responden a estándares y estereotipos violentos y denigrantes. Muchas niñas deben abandonar los estudios y así no poder cumplir su proyecto de vida para quedarse en casa cocinando y lavando exclusivamente. Ahora, en época de confinamiento y que no tenemos todos los recursos económicos, ¿qué pasa? Mamá y papá se sientan a conversar y dicen, bueno, no tengo dinero ya para que estudie Juan, para que estudie Juana, pero sí tengo dinero para que estudie Juan. ¿Por qué? Porque Juana va a conseguir un esposo que la va a mantener y ella tendrá que hacer los quehaceres de la casa. En cambio, Juan tiene que mantener el hogar. ¿Y qué hacemos nosotros? Y es un error en el que incurrimos siempre y la mayor parte del tiempo en que ahí estamos impidiendo que esta niña o adolescente cumpla con su proyecto de vida. Entonces estamos dándole prioridad y no solo pasa en las niñas, porque puede pasar también el caso en que la mamá o el papá dicen, no, es que Juana es más inteligente que Juan, y como Juana es más inteligente que Juan, porque eso es lo que dicen, ahora la mando a estudiar a ella y a Juan no. A Juan lo mando a trabajar en lo que se pueda. Él verá lo que puede hacer y lo que puede conseguir como trabajo. ¿Verdad? Entonces, y si Juan se cae, ¿verdad? Se golpea o se cae, ¿qué pasa? Como padres le decimos, no, el hombre no llora. El hombre tiene que pararse y secarse las lágrimas y no llorar. Y no estamos ayudando a nuestros niños a que tengan esa habilidad para expresar esos sentimientos, esos miedos, esos temores. Y que muchas veces eso va quedando dentro y se va haciendo como una esponja porque se va absorbiendo todo lo que va pasando desde la niñez. Y cuando crece Juan, ¿qué pasa con Juan? Juan ya no puede más y colapsa. Y puede que colapse agrediendo a la esposa, agrediendo al hijo, o incluso llegando a consumir algún tipo de sustancias, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta de todo este tipo de cosas también. Este tipo de violencia puede estar presente desde la más temprana edad hasta la adultez, limitando las oportunidades de progreso y felicidad solamente para ser parte de una sociedad vulneradora de derechos. Como les decía, ¿no? Hablaba de los 6 sentidos que quería impartirles. Tenemos 5 sentidos, yo sé que son 5 sentidos, ¿verdad? Pero el sexto sentido es la intuición, ¿verdad? La intuición. ¿Qué nos ayuda a nosotros la intuición? Pues la intuición nos ayuda a que nosotros podamos identificar cuando un niño está siendo violentado, cuando un niño está siendo agredido sexualmente, abusado. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo práctico y que muchas veces ha pasado. El que yo envío a mi hijo con el padrino porque el padrino le va a comprar cualquier tipo de ropa o le va a comprar un juguete. Mi hijo se va la primera vez muy contento con el padrino, regresa contentísimo con su juguete. La siguiente semana también lo envío, pero ya mi hijo regresó como tímido, triste, decaído y con temor. Ya no quiere ni siquiera que lo toquen, se queda encerrado en el cuarto, pasa todo el tiempo irritable. Entonces, y cuando viene de nuevo el padrino, mi hijo ya no quiere ir y yo lo estoy obligando a hacerlo.
¿verdad? Le digo, no, es que tú tienes que ir porque es tu padrino o es tu tío, tu abuelito, tu hermano. Tienes que ir y hacerlo. Entonces debemos de tener, si mi hijo no quiere ir a algún lugar, debemos de darnos cuenta el por qué, identificar, utilizar ese sexto sentido que es la intuición, ¿verdad? Debemos de identificar eso, darnos cuenta cuando nuestro niño no quiere ir a algún lugar es porque algo está pasando. Y no solamente eso, hay algo importante que es también el otro sentido, el del tacto. El del tacto nos permite darnos cuenta de que el contacto físico con los demás no debe de ser directo, de darnos cuenta cuándo evitar un contacto físico con un niño o con una niña. No sé si ustedes se podrán haber tenido en ocasiones y que, o sea, lo voy a tomar como ejemplo, espero no herir susceptibilidades, pero el darle un beso a un niño o a una niña en la boca desde muy pequeños, como padres, no lo veo recomendable. Porque al momento de nosotros hacer eso, ¿qué vamos a hacer? A que nuestro niño no identifique cuándo está bien o qué está bien hacer en ese momento. Bueno, mi mamá, mi papá lo hacen, yo creo que todo el mundo, si lo hace, está bien, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta también de eso, identificar. No sé si hayan preguntas o algo. Andreina. Muchas gracias, ponente. Si hubiera, como dijo, si hubiera alguna pregunta, por favor la pueden hacer ahora. María Lisette Zabaleta nos pregunta, si los padres llevan este tipo de traumas y en la crianza de sus hijos la realizan, ¿qué debe hacer para romper con ese? Ya, lo primero que se debe hacer, ¿verdad? Cuando nosotros ya hemos pasado por este tipo de problemas desde nuestra niñez, porque habla desde que esa persona estuvo desde muy niño, violentado. Me refiero a la parte física, supongo que quiere decir, ¿no? Al maltrato. Lo primero que debe hacer es buscar ayuda psicológica. Muchas veces sí buscamos, la primera opción que nosotros tenemos siempre es buscar al vecino, a la amiga, al amigo, y sí, a veces los consejos, porque son consejos que nos dan, ¿verdad? Pueden servir en ciertas ocasiones, pero cuando ya son casos como estos de maltrato físico y que han venido desde la niñez, ya necesariamente deben de buscar ayuda de un profesional. El profesional es el que les va a ayudar con técnicas para poder conllevar este tipo de problemas que han venido desde la niñez. Porque a veces decimos, no, yo puedo sola. Sí, a veces tenemos esa capacidad de resiliencia en que podemos conllevar este tipo de problemas, pero hay personas que no tienen totalmente la capacidad de resiliencia para realizarlo. Entonces tienen que buscar este tipo de ayuda directamente de un profesional que les ayude para conllevar este tipo de problemas, que genere técnicas para conllevar problemas desde su niñez y además para generar técnicas en terapia familiar también, porque no solamente es con la persona que ha sido agredida desde la niñez, sino ya también con la familia para que entiendan el proceso y también para que esa familia no se sienta como que el papá o el esposo no lo quiere o no la quiere, porque si busca ayuda es porque en realidad quiere fomentar esa parte de una estabilidad y una mejor calidad de vida dentro de nuestros hogares. Bien, muchas gracias. Bruno Castillo nos pregunta, ¿cómo cree que es la mejor manera de cambiar la mentalidad de los padres acerca de sus pensamientos erróneos y estereotipados? ¿Me lo vuelves a repetir? Sí, porque de verdad no Claro, escuché muy no bien. hay problema. Bruno nos pregunta, ¿cómo cree que es la mejor manera para cambiar la mentalidad de los padres acerca de sus pensamientos erróneos y estereotipados? Mira, ahora, sobre cómo cambiar los pensamientos de los padres sobre este tipo de cosas. Vuelvo a repetirte, la mejor orientación es la sensibilización
que debe de existir no solamente en, buscar una ayuda profesional, en este caso psicológica, sino que yo creo que también dentro de las instituciones educativas siempre hay esta parte de orientación en donde el profesional, como es el profesor, sabe lo que está pasando dentro del hogar, ¿verdad? Y tiene una idea de que, no, este papá o mamá no está tratando bien de esta forma al hijo o a la hija. Entonces, tratar de sensibilizar no solamente involucra al profesional en el área psicológica, la parte de sensibilización en cuanto a lo que es maltrato, violencia, tipos de violencia, ya sea físico, psicológico, sexual, no solamente es la parte psicológica. Debemos de sensibilizar todos, absolutamente todos, porque si comenzamos solamente nosotros como psicólogos, lo podemos hacer, pero ustedes saben que es bastante extenso el trabajar sobre este tipo de violencias. Y muchas veces sabemos y no aceptamos que está pasando dentro de nuestros hogares. Entonces, una de las alternativas es la parte del profesional, como es el profesor, o el entorno en el que está viviendo también la persona, ¿verdad? Está bien. Gaby Fernández pregunta, ¿cómo tiene que abordar psicólogo a un niño que ha sido violentado sexualmente? Te cuento que la parte de abordar un psicólogo a un niño violentado es sumamente importante y es muy sensible, porque son los primeros auxilios psicológicos. Primero debemos también identificar todo el contexto de cómo pasó este tipo de abuso sexual, dónde pasó, porque debemos de trabajar no solamente con el niño, aquí se trabaja todo. Obviamente es con el niño, pero hacerle entender lo principal que le debemos de hacer entender nosotros como psicólogos, como profesionales, y no solo como profesionales, porque también te puede llegar un niño o niña a conversar, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que hacer es darle a entender que él no es culpable de lo que está pasando, ¿verdad? Él no tiene culpa de lo que está pasando. No es culpable si es un niño, niña o incluso un adolescente, no es culpable de haber utilizado una falda, no haberse maquillado. Un niño no es culpable tampoco. Entonces, debes de darle a entender eso, de que no se sienta culpable, que es lo principal, porque ellos se sienten con eso. Los niños que están pasando por esta etapa de abuso, se sienten con ese miedo y esa culpabilidad, esa vergüenza. Ellos sienten mucha vergüenza y sienten que ellos son los culpables de que esta persona, este agresor, la haya violentado sexualmente. Entonces, lo primero es que él se sienta o ella sienta de que tiene todo tu apoyo y que no es culpable de lo que ha pasado. Muchas gracias. Otra Mediante de el las Facebook cosas, nos realiza la siguiente otra de las pregunta, cosas Ana Lu. importantes que les quería acotar en cuanto a la pregunta que me hiciste, es que le debemos de dejar claro al niño, niña o adolescente de que no vas a quedarte callado. No le puedes prometer a un niño, a una niña, de que no, o sea, no le vas a comentar o no vas a tomar las medidas necesarias para protegerlo, porque tú tienes que ya realizar, como psicólogo, debes de realizar ya un plan de estrategias para ya buscar solución hacia este caso, ¿verdad? Activar las rutas de protección. Entonces, tú ya tienes que darte cuenta de esto y no prometerle al niño, niña, adolescente que vas a quedarte callado. O sea, debes de actuar directamente ya, no quedarte callado. Bien, muchas gracias. Por Facebook realizan la siguiente pregunta. Tuve un caso en especial en un colegio, una niña era abusada por su tío. Se realizó la denuncia, pero la mamá la tenía viviendo en la misma casa del agresor. ¿Qué más se puede hacer si la familia no quiere ver la realidad o apoyar? Cuando existe este tipo de casos, ¿verdad? Como es el que me comentas de que
se hizo es de una escuela. Sí. Ya. Es de Una una niña en un colegio fue abusada escuela, un por su colegio. tío. Se realiza la denuncia. Obviamente que haces las derivaciones pertinentes y lo que tienes que buscar, o sea, ya cuando tú haces la denuncia, sacan a la persona agresora del lugar, porque el niño no debe de estar conviviendo con la persona agresora, porque eso es una revictimización. Entonces, tienen que sacar a la persona agresora. Por más que el familiar viva ahí y que sea el hermano, sea la tía, sea el tío, ¿qué tiene que pasar? Cuando ya haces la denuncia, cuando ya pasa todo este proceso de denuncia, las personas que están y que son garantes de los derechos del niño y del niño adolescente garantiza de que el Estado no debe de permitir que el niño siga viviendo dentro de ese hogar, porque está la persona agresora, ¿verdad? Entonces, no debe de pasar eso. La violencia sexual no prescribe, ¿verdad? Los delitos sexuales no prescriben. Entonces, ¿qué pasa? El Estado garantiza de que ya el niño o la niña no esté en ese ambiente que fue violentado, en ese ambiente de riesgo, porque ya pasó una vez, no nos quita que puede pasar de nuevo? Entonces, lo primero es eso. Si no se tomaron, o sea, si no pasó, es porque en realidad no, como te decía, algunas instituciones, ¿qué pasa? Dejan los archivos, los dejan acumulando. ¿Por qué? Porque les da tanta pereza, ¿no? Realizar todo el proceso, porque es un proceso largo, pero les da tanta pereza y por eso es que sigue habiendo este tipo de cosas, este tipo de violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Puede que haya pasado eso, de que no se tomaron todas las medidas necesarias, puede que ella como profesional lo hizo, pero las entidades que tuvieron que hacerlo, las demás, no lo hicieron, entonces ya se salieron de las manos de ella. Bien, excelente respuesta. Y por último, Kiara Manrique pregunta, ¿cómo actuar cuando los padres se niegan a creer en un familiar cercano es capaz de abusar sexualmente de su hijo? Y mira que incluso han habido casos, y es verdad, cuando el familiar se niega a creer, es donde es la parte más difícil para el psicólogo, trabajarlo, porque tienes que trabajar con el niño que está siendo abusado sexualmente o física, y con esa persona que tienes que tratar de hacerle entender lo que está pasando. Porque es muy difícil, muchas veces el que violenta es el esposo, y porque el esposo es el que trae económicamente la plata, o sea, para el hogar, la alimentación, la mamá calla y la mamá dice, no, es que yo no puedo denunciarlo porque en realidad si lo denuncio, ¿quién me va a mantener? Entonces, ahí nosotros tenemos que buscar, como te decía, las rutas de protección, todas las rutas. Nosotros como psicólogos, los profesionales que a los que les llega este tipo de casos, buscar la ruta de protección, porque lo que debes de priorizar es el bienestar del niño. El bienestar supera todo, ¿verdad? Entonces, el bienestar del niño es lo importante. Aquí ya no cuenta solamente la mamá, el papá. Ahorita aquí cuenta, es como quien dice, mis derechos comienzan cuando terminan los tuyos. Entonces, aquí empezaron los derechos del niño. El niño está siendo violentado sexualmente y comenzaron los derechos de él. Entonces, ya no importa eso. Lo principal es buscar alternativas y planeaciones. ¿Para qué? Para buscar las rutas de protección hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien, muchas gracias por la ponencia y por responder cada una de las preguntas de una manera entendible y adecuada a cada uno de nosotros. Por favor, se les pide a cada uno de nosotros que enciendan cámaras para las fotos respectivas. Por favor. Mientras cada uno va encendiendo su cámara, les invitamos a inscribirse al curso Estrategias Emocionales en la Educación Actual, que tiene un 50% de descuento y se les brinda el acceso y certificado a nuestro primer panel en el Día Mundial de la Prevención al Suicidio. Aprovechen y comuniquen con nosotros para generar servicios.
Bien. Tal vez la psicóloga desea decir algo, la ponente del día de hoy. Bueno, agradecerles por la invitación. Fue un gusto haber compartido con ustedes. De verdad me da mucho gusto agradecerles a cada uno de ustedes por haber asistido. Son de verdad que muy importante la iniciativa que ha realizado Psicoeducat, ¿verdad? Porque estos temas muchas veces, y no existen estos tipos de espacios totalmente, y que son gratuitos principalmente, ¿no? Son importantes para cada uno de nosotros, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito personal. Cada uno de estos temas son importantes para llevarlos y ponerlos en práctica. No nos quedemos, como les decía, es importante tener en cuenta de que nuestros niños y niñas, adolescentes, dependen de cada uno de nosotros. La protección de cada uno de ellos es tarea de todos y todas. Entonces, tener en cuenta eso, no caigamos en negligencia, no callemos. Y muchas gracias con todos y todas. Gracias a usted, la ponencia de hoy, por apoyarnos en el proyecto. En unos minutos se va a estar poniendo en el chat Zoom la asistencia, para que puedan llenarla cada uno de ustedes. Gracias. Bien, un agradecimiento especial a la psicóloga Fernanda por su tiempo, dedicación, pues a poder también compartir un momento con nosotros. Asimismo, de repente, el señor Renato Maya, representante de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿desea decir algo? Sí, César, gracias. Un saludo a todos y cada uno de los presentes, en especial a la psicóloga Fernanda Vera de nuestro querido país hermano del Ecuador. Es una oportunidad más en la cual vamos a asimilar todo lo que esta noche se ha vertido. Bien lo dijo Fernanda, ¿no? No es muy común en estos tiempos de crisis tener temas como estos. Y realmente queda corto el tiempo quizás que ella ha tenido por una serie de información y de casos y oportunidades que nosotros podemos tener acceso a visibilizar respecto a qué es maltrato de nuestros niños, niñas y adolescentes. Creo yo que en estos tiempos de pandemia y el confinamiento que muchos de nuestros países todavía viene desarrollando, nos dan una gran oportunidad para conocer más a nuestros niños, a nuestros hijos, como parejas, y obviamente a nuestros maestros y maestras que están encargados de la educación de nuestros niños. Es ahí también donde ese sexto sentido de la intuición es clave para poder desarrollar y poder aportar como padres a esta problemática. Observamos de que cuando no todos los niños entran pues, a sus clases virtuales o en todo caso cuando ingresan tienen limitaciones, incluso hasta para poder expresarse, o cuando los niños y niñas y adolescentes tienen que enviar un trabajo visual. Ahí debe participar la familia, no lo pueden ser solos. Entonces, cuando ellos no entran, no ingresan o no envían sus trabajos, estamos ya dándonos cuenta de que hay algunas dificultades en el hogar. Y creo que es magnífica la oportunidad que nos da Dios para poder conocer un poco más a nuestros hijos, que nuestros hijos nos conozcan a nosotros como padres, cuál es la valía que nosotros debemos tener. Maravillosa ponencia, sinceramente ha sido las diapositivas quedaron cortas porque toda la explicación de Fernanda ha sido tan didáctica, como le dijo Andreina, tan claro, todos lo hemos entendido y creo que ha sido valiosa su participación a esta conferencia, que ya estamos hablando de la 9ª conferencia, son 9 semanas ininterrumpidas que Psicoedúcate viene desarrollando, es una iniciativa maravillosa que han tenido ellos, a la cabeza de César, que nosotros como municipalidad y como Comité Multisectorial de Prevención de Uso Indebido de Drogas
y el propio barrio seguro del Ministerio del Interior de nuestro país, hemos respaldado y apoyado esta iniciativa. Me quedo mucho con algunas frases que Fernanda expresó. Quizás nos faltó un poquito escuchar de los círculos de confianza y también de todo lo que significa en una problemática de lo que es posibilidad de consumo de drogas, que sí lo ha dicho y creo que quedó claro, pero eso nos involucra también a nosotros como institución y queríamos un poco escuchar. Quizás habrá una oportunidad en la cual lo podamos comprometer como institución Claro, nosotros no. para poder apoyarnos en ese sentido. Ha sido maravillosa la ponencia, le agradecemos y la felicitamos en nombre de nuestra institución y de nuestra ciudad de Trujillo por este aporte también generoso que usted ha tenido en favor de no solamente de los que están en sala, sino todos los que han seguido por Facebook. Y esto, como queda grabado, se puede compartir también para otras personas que no hayan tenido acceso de manera directa y en vivo. Muchas gracias, Fernanda, por tu apoyo, por tu excelente participación. Y nuevamente felicitaciones a Cerca Educate y a todo su equipo que ha brindado una nueva oportunidad para conocer un poco más, sobre todo en lo que es la parte mental de nuestros niños y las familias que en estos momentos están necesitando mucho de esta información. Nuevamente felicitaciones y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor Renato, también por el apoyo que nos está brindando pues la entidad, la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Comité Multisectorial de la Prevención del Uso Indebido de Drogas, Comul, y también Barrio Seguro, porque sin esas dos entidades no sería posible la realización de esta jornada. Entonces también un agradecimiento especial para ustedes que se encuentran también en sala, el mayor Nole, que me parece que en esta oportunidad no nos ha podido acompañar, pero encantado también él de poder participar de forma conjunta con todos nosotros. Y de hecho que no será la primera vez que la psicóloga Fernanda nos acompañará, porque tenemos también algunos proyectos juntos de aquí pues a corto plazo, entonces esperamos que los podamos realizar también. Entonces un agradecimiento especial a todos los asistentes. El link de la asistencia ya está en el chat de Zoom, y pues los estaremos viendo ya la próxima semana en la 10ª conferencia. Que tengan muy buenas noches todos y esperen su certificado máximo en 3 días.